cualquier tratamiento odontológico es esto. Más que la preparación biomecánica del Gates o de la Lima, esta es la desinfección. Entonces, ustedes pueden tener el mejor sistema rotatorio del mundo, el mejor motor, la mejor medicación, la mejor obturación, pero si existe una mala irrigación, son antes. Y es difícil, va a ser difícil para ustedes asimilar la teoría de esta parte, porque es la parte clínica que no han hecho. Porque se enfocaron mucho en la odontometría y todo este tema del modelo, pero la irrigación nunca hicieron. Nunca hicieron ni con los irrigantes correspondientes, ni con los instrumentos para irrigar que en verdad son humanos. Entonces hay que tener la mente bien despierta el día con esto. Y como ustedes creo que ya conocen, por lo menos mi tendencia es muy teórica. Porque desde la teoría y desde la base de los libros y de la literatura, uno puede proyectar la clínica. ¿Ya? Si es que no tenemos eso antes, vamos a ser puras tonterías. Y nos vamos a equivocar. Y los errores, sobre todo en esta parte, se pagan caro. Vamos a tratar de ver generalidades, objetivos, las soluciones una por una, al menos las que siempre se ocupan. Vamos a tratar de establecer un protocolo de irrigación para que ustedes lo tengan. Realmente esa es la receta como de cocina que van a tener que usar siempre. Vamos a ver aspectos técnicos también del instrumental que uno ocupa, algunos conceptos más actualizados y finalizar con algunas conclusiones. No es una clase tan larga, pero necesita desarrollo. Ya sabemos cuál es la definición del nodo. ¿Se acuerdan que yo partí la clase pasada que me tocó con ustedes definiendo el tema endodóntico? Me agarro de eso para básicamente llevarlos a que en el tratamiento endodóntico, cuando estamos trabajando en dientes vitales, estamos encerrados o englobados en un concepto que es la asepsis. ¿Sí? Va a funcionar, no hay microorganismos involucrados. Por lo tanto, nosotros no podemos ser el agente que mete microorganismos a un ambiente que no ha sido contaminado. ¿Okay? En esa dirección va el tema de usar todo el instrumental estéril, que ustedes manejen su área limpia de manera así, pero intachable. O sea, no pueden tener una regla que no corresponde. Y eso creo que es un tema que el preclínico no se refuerza tanto, porque básicamente están los material sucio todo raro. ¿Pero el monolítico se esteriliza? Bien estéril. Entonces, ustedes tienen que tener muy bien separado en su mesón y en su bracket de trabajo estas áreas, porque si están trabajando sobre dientes que no han sido contaminados, no pueden ser ustedes la gente que no contamina. Y eso va desde el principio al final, porque si ustedes me dejan una restauración provisoria de Fermín es un material yesoso que no sella nada. Entonces, de una sesión a otra ya contaminaste el diente, porque el Fermín se degrega, se sale, el paciente ocupa todo el rato ese diente. Entonces, siempre va con ionómero la restauración provisoria. ¿Profe? Sí. Pero Fermín y ionómero encima. Puede ser Fermín y ionómero. ¿O solo ionómero igual puede O ser? puede ser solo ionómero. Ah, ya. En mi caso, personal, solamente personal, es motita de algodón y ionómero encima completo. Ah. Pero porque el ionómero tiene adhesión química al diente, entonces necesito que mientras más ionómero esté en contacto con las paredes del diente, mejor el sellado. Pero si colocan un poco de Fermín y después el ionómero encima, no pasa nada. Pero es un poquito de Fermín. Porque ya ese visto en cuarto que mete una mezcla de ionómero con Fermín, parece una masa sola en la cuestión, y colocan el ionómero y el Fermín sale por el lado. No, eso no. Solo es como un poquitito. Es básicamente como el color del Fermín es muy llamativo, ¿cierto? Es blanco. Es básicamente para guiarse a dónde caer. Se coloca así como un punto, como se coloca el dical, ejemplo, o se Un poquito coloca... más, un poquito. Ya, El se dical es coloca un como poquito nada, más. pero es un poquito, es como un botoncito, Ya. una pelotita, ahí abajo, cubriendo la mota de algodón y después encima el ionómero. Es básicamente para guiar la caída de tu fresado posterior. Después viene el paciente, tienes que volver a fresar, volver a sacar la restauración provisoria y es básicamente para guiarte, ya listo, primero.
Debajo de esto está mi motor de óptica. Eso. Y en el caso de los dientes que ya han sido contaminados, ya están con necrosis, bueno, ahora tengo que ser yo la gente que saque todo eso. ¿Cierto? El concepto que tienen que manejar ahí es de la antisepsis. ¿Sí? Para eliminar todo el tejido contaminado, la mayor cantidad de bacterias posible y manteniéndonos nosotros como no un agente que agregue más contaminación. Desde ese punto de vista, las endodoncias de más de 2 o 3 sesiones van en contra de esa idea. Cada vez que tú abres un diente, estás generando la probabilidad de tener que se metan bacterias ahí. Por lo tanto, tu endodoncia debería durar 1 sesión, 2 sesiones, a 3 o máximo. Entonces no pueden estar 7 sesiones haciendo un tratamiento, no. Va en total desmedro de esta idea. ¿No? Cada vez que tú abres, cierras, estás abriendo la ventanita y cerrando la ventanita, abriendo la ventanita y cerrando para que entren más bacterias. No es la idea. El aislamiento tiene que cubrir boca y nariz, porque las bacterias que vienen de la cavidad nasal también pueden incidir en la caída a los dientes que están abajo. Entonces la perforación de la goma dique tiene que ser más o menos centrada, porque he visto que hacen perforaciones de goma dique muy lateralizadas o muy inferiores, muy cercanas a los márgenes del arco. ¿Ya? Entonces te queda como por acá y tremendo pedazo de goma muy sobresaliente hacia un lado o muy sobresaliente hacia otro, o que no tapa la nariz, o que están todos los dientes superiores expuestos fuera de la goma dique y solamente cubriendo el inferior. No, tiene que tapar todo. Y para eso tienen que tener, si ustedes ven que el paciente tiene un aspecto de un biotipo muy tórico, por ejemplo, muy alargado, van a tener que tener un arco más grande y usar gomas más anchas, más grandes. No un cuadradito de 6x6 como en el ¿Existen otros modelos? Sí, hay de distintos tamaños. Sí. Ya, ¿y por qué tenemos que complementar nuestra instrumentación mecánica? ¿Por qué no es simplemente solo limar y listo? Es porque nosotros estamos trabajando en un sistema de canales. La realidad es que tenemos, claro, un conducto, otro conducto y otro conducto, pero anastomosis, conductos laterales, conductos, bifurcaciones de todo, que no van a ser instrumentadas con las limas, no van a ser tocadas por la Gates Glidden, y es un porcentaje alto en cuanto a superficie, es un porcentaje que llega prácticamente entre el 40 al 50% de la superficie total del canal. Entonces, tenéis que hacerte la idea que básicamente con tu instrumentación manual solo estás tocando la mitad del diente, o solo estás tocando la mitad de la superficie de pared que deberías estar instrumentando. El resto, nada. O sea, ahí es donde cobra mucha importancia esta parte, porque es elegante y ojalá con una baja tensión superficial, o sea, que logre difundir para todos lados, que no haga burbuja, digamos, que le impida la entrada de los productos, que permita la llegada a estos ismos, anastomosis, conductos laterales, etc. Deltas. Y la idea es que lo que va pasando después de una instrumentación sin tocar el diente químicamente es que muchas áreas, las áreas verdes son las que quedan sin tocar. Muchas áreas, incluso de los mismos conductos radiculares, quedan sin tocar. O sea, no solamente dejan las anastomosis y los deltas y los conductos como que se escapan un poco del conducto original, son los que dejan sin tocar, sino que también dentro del mismo conducto dejas paredes sin tocar, porque es demasiado variable la anatomía. La anatomía nunca es solo circular, o nunca es solo ovoidea. Siempre hay muy sinuosa. Entonces, tú te das cuenta aquí que incluso con instrumentación mecanizada quedan zonas, incluso en cámara, ápice, tercio medio, tercio coronario y tercio viral, que quedan sin intervenir. Profe, Sí. y como usted decía, es el intrigante quien regula eso para que eso no se reagudice y no haya dolor post. No tiene tanto que ver con la reagudización, sí tiene que ver con el arrastre
Porque los irrigantes, vamos a ver, que son bioactivos, o sea, no son inertes, excepto el suelo. El suelo lo único que hace es arrastrar y lavar los irrigantes que hayan estado antes. Pero el hipoclorito ataca bacterias. Tú colocas una bacteria cualquiera, sea cualquiera, incluso el famoso Enterococcus fecalis, lo colocas sobre el hipoclorito y muere instantáneamente. O sea, por contacto el hipoclorito mata a la bacteria, deneutraliza las proteínas, rompe las paredes celulares y chao, muere. ¿Ya? Destruye biofilm, pero en menor grado, pero lo destruye igual. Entonces, lo que buscas con la irrigación es llegar a estas zonas, tocar las paredes que están No tocadas por instrumentos, que están colonizadas y que las bacterias mueran. O al final, que queden muy poquitas. Al final, eso es lo que pasa. Que queden muy poquitas y que esas que queden, quedan como en inglés, el concepto que ustedes van a leer en la literatura es embosomed. O sea, que queden como aisladas, rodeadas de cemento y sin poder hacer ni interacciones entre ellas, ni poder llevar procesos metabólicos a cabo y finalmente mueren por inanición. Porque esto es lo que tienen, esta es la realidad de un producto contaminado. ¿Sí? Ustedes ven la pared, están los túbulos y básicamente en la microbiota, macrobiology taxa, ese es el concepto correcto, como la microflora bacteriana que predomina en la infección endótica, al menos en la infección endótica primaria, son bacilos, los palitos y los cocos. Y ustedes pueden apreciar claramente aquí que se pueden meter, ¿vale? No solamente colonizan la superficie tubular, sino que también, peritular, sino que también se meten hacia adentro, no solo los cocos, sino que también los vasitos se meten hacia adentro. Y eso es lo que la instrumentación busca arrastrar y cortar y sacar, pero la irrigación finalmente es la que va a terminar por matar lo que va quedando. ¿Sí? Y como ya sabemos, queda harto de superficie contaminada, como se ve acá. Esa es una microfotografía. Ese es el paper, está en la bibliografía. Solo la bibliografía de esta clase son solo tres papers, ¿no? Solo tres aspectos. Que voy a tratar de subir porque los tengo. Entonces, para que puedan leer no solo la clase, sino también toda la literatura complementaria de esa clase y van a poder observar también las imágenes. Probablemente mejor calidad que esta. Esta es una etapa como temprana de la formación del biofilm. ¿Ya? Ustedes van a tener que lidiar con dos como organizaciones bacterianas. Unas que van a tender a agruparse y van a tender a hacer estas películas de biofilm que siempre son más difíciles de sacar, y otras bacterias que son más, les gusta más andar sola, lo que se llama en los estados planctónicos, como el plancton en el mar, que andan como navegando en el sistema. Las en estado planctónico son más fáciles de eliminar, porque son las que andan dando vueltas, entonces salen y incluso con el arrastre del suelo salen para afuera y listo. Las que están organizadas en biofilm son más difíciles de ver porque hay una matriz extracelular que está arraigada, está pegada a las paredes, son más difíciles de sacar. Lo bueno es que el desviaje de la instrumentación y la acción del hipoclorito normalmente es suficiente como para arrastrar ese biofilm, pero las que están en biofilm hacen que la acción del hipoclorito baje un poquito, no sea tan efectiva. Las que son fáciles de arrastrar son las en estado planctónico porque están dando vueltas, pero son las que con mayor facilidad son proyectadas al periápice también. Porque como están dando vueltas, de repente salen del periápice hacia afuera por el foramen y son las encargadas de hacer el proceso de reagudización de un proceso crónico que pasa a uno a uno. Esos son los pacientes que están entre sesiones con dolor y con inflamación de cara y todo eso. ¿No? Es una paradoja porque son las más fáciles de sacar, pero son las que pueden dar más problemas entre sesiones.
esta es otra microfotografía también que busca mostrar cómo queda una superficie. Este es un corte transversal, perdón, longitudinal, de cómo queda una superficie de la dentina, de la pared dentinaria, una vez hecha la instrumentación. Mucho barro, mucho smear layer. ¿Conocen ese concepto de smear layer? Sí. El smear layer está supeditado a la instrumentación. Si no hay instrumentación, no hay smear layer. Si no hay instrumentación, no hay barrilla dentinaria. Si hay instrumentación, hay barro dentinario. Y este barro dentinario tiene, en un principio fue motivo de controversia. Me acuerdo cuando salí de la universidad, algunos optaban por dejarlo, por lo tanto no ocupaban el EPTA ni hacían un protocolo de irrigación final. Decían que podía ser incluso ayudar a sellar mejor el sistema de canal. Pero con el tiempo se fue adoptando la opción de no, de barrerlo, de sacarlo, generando un protocolo de irrigación final después de la PBM para atacar tanto el componente orgánico como el inorgánico que se presenta aquí. Aquí hay, ¿y por qué se tiene que sacar? Porque aquí quedan bacterias tampoco. Y el mismo smear layer tiene, como tiene componente orgánico e inorgánico, le servía a estas bacterias como nutriente para poder persistir y mantener su proceso metabólico. Entonces la idea finalmente, después de descubrir todo este tema en los congresos, al final se decidió por hacer el protocolo de irrigación final que barra todo esto, que saque y finalmente que busque al menos dejar el conducto lo más desinfectado posible. Déjame avanzar, hay una foto por ahí. Se le iba a preguntar si no hay una foto como Sí, después después de barrio. Entonces al final la idea es dejar la pared así, limpia, lisa, ¿sí? Con los tubos incluso hasta expuestos, porque no solamente dejas limpio de bacterias el sistema, limpio de sustratos que alimenten estas bacterias, sino que también le permites al cemento, una vez que colocas el icono gutapercha con cemento adentro, el cemento se mete adentro. Y ese es el que hace el sellado de la filtración. Ustedes ya saben que la gutapercha no tiene adhesión al gel. Es una de las desventajas. Por lo tanto, por eso se ocupa cemento. Entonces, los cementos de ahora tienen tal tensión superficial y son de tal manera hidráulicos que permiten entrar y formar tags adentro de los tubos dentinarios para generar el sellado y que la gutapercha finalmente sí se adhiera al cemento y el cemento se adhiera a la pared. Vuelvo atrás. Ya, entonces hasta ahora estamos claros con los fundamentos de por qué tenemos que ir, ¿cierto? Más o menos. Sí. La infección endodóntica, al menos la infección endodóntica primaria, no, le voy a hablar de endodóntica primaria todavía porque todavía no han visto retratamientos. Cuando hablen de retratamiento, entonces ahí van a hablar de infección endodóntica secundaria. Pero tenemos que tener súper claro esa parte. ¿Cuáles son los microorganismos, al menos en sus familias bien generales, que es con los que ustedes están lidiando? Y son de los anaerobios estrictos, bacilos gram positivos, gram negativos y cocos gram positivos. Y de los anaerobios facultativos, bacilos gram positivos y streptococos gram positivos. Esa es su gama bacteriana. De estos, normalmente los bacilos gram negativos, en este caso sería solamente los cocos. Ahora, esto no significa que son exclusivos. O sea, que es de todo, es muy amplia la gama, pero estos son los que predominan. Los gram negativos suelen ser los que son más virulentos, pero necesitan de interacciones. Necesitan crear biofilm para poder hacer sus procesos y todo. Entonces, desde ese punto de vista, si tú logras desorganizar haciendo un verde de bridaje, estás atacando indirectamente el componente más virulento de la infección. ¿Sí?
afección endodóntica va así, esta es la progresión, esta es la historia natural de la caries. Primero la lesión de esmalte, la lesión de esmalte que progresa, mira la dentina, de la dentina sigue progresando, normalmente avanza más rápido en la dentina porque las bacterias encuentran un componente orgánico mayor, entonces tienen más aporte nutricional. Rápidamente van a encontrar un cuerno pulpar, sobre todo si son dientes jóvenes, las cámaras pulpares son más anchas, están más cercanas, las dentinas son más delgaditas, entonces rápidamente van a encontrar el cuerno pulpar. Es ahí normalmente donde empieza a molestar, cuando se está acercando a algún cuerno pulpar. Entonces cuando el paciente consulta por dolor, estamos súper cerca ya de la endo. Estamos cerca. No, probablemente no es definitivo, pero estamos cerca de hacer la endo. O sea, cuando el paciente llega solo y consulta espontáneamente. Y si ya ha tenido dolor espontáneo, si ya se ha tenido que automedicar para pasar por el dolor, entonces ya está ahí. Listo. La invasión bacteriana es siempre progresiva. No es que llegan las bacterias acá y al tiro se necrosa todo hasta abajo. En otras palabras, tú puedes encontrar necrosis aquí y pulpa vital para acá abajo. Puedes encontrar un conducto necrosado y el otro vital. O parte de un conducto necrosado, el resto vital, y el otro conducto todo necrosado o todo vital. Todo depende del avance que haya tenido la lesión de caries. ¿Okay? Pero por ejemplo, si hubiera solamente el cuerno pulpar que está infectado, igual se hace una micropulpar también. ¿Se considera que está infectado? Buena pregunta, ¿qué crees? ¿Ah? Buena pregunta. Ah, no, pero se hace. ¿Pero qué crees tú? Contéstala. Se toma como que todo el canal está infectado. No necesariamente. Depende de la sintomatología. Porque si el paciente te relata una sintomatología más relacionada, acuérdense que la clasificación endodóntica de los cuadros clínicos, o sea, de la clasificación de los diagnósticos endodónticos, está muy relacionada a la clínica, es eminentemente clínico. Antes no, antes era prácticamente todo histológico, pero era muy difícil de correlacionar la histología con la clínica, ¿no? Sigue siendo difícil, pero los diagnósticos endodónticos ahora están en relación, o sea, casi solo pesquisa clínica. Entonces tiene que ver mucho con la historia del paciente. Si le duele, no le duele, cuándo le duele, cuánto le duele, con qué le duele, o si le duele solito, ¿sabes? Dolor espontáneo. Entonces, vaya a tener que relacionar primero esa parte. Si tú encuentras que la historia clínica no es tan no se cuadra tanto con una pulpitis irreversible, ya sea sintomática o asintomática, y estás como en la duda, tú podrías hacer la anestesia, hacer la eliminación de caries, llegar al cuerno pulpar, hacer la perforación de la cámara, pero no completa, solamente de la zona afectada, incluso hasta drenar el absceso que ahí se forma, porque aquí se forma un microabsceso. Se pincha la cámara, sale la pus de esa zona y hacer una reparación ahí, con los materiales y el aislamiento que necesita y todo el cuadro clínico que corresponde. Uno podría hacer lo que se llama como endodóntica preventiva, o sea, terapia endodóntica no invasiva, ¿ya? Normalmente eso se hace con pacientes jóvenes que tienen muy buena capacidad de reaccionar favorablemente ante un proceso inflamatorio. Te digo, jóvenes no más allá de 23 años, de 20 años, ustedes ya están pasados. Pacientes jóvenes de 20 para abajo, uno podría hacer ese tipo de terapias para ver cómo reacciona y dejarlo en controles. Después hace el genoma, después hace la restauración y ver cómo va. Pero sí se podría solamente atacar esa zona y dejar, porque está todo sano, ¿verdad? Y la pulpa tiene capacidad de regeneración, sobre todo si tiene espacio. Es diferente en un paciente ya con más compromiso sistémico, más añoso, que la pulpa sea achicado, el conducto de la cámara ya está enano, ya no se ve, la pulpa no tiene espacio para inflamar. Cuando ustedes se pegan en la cabeza, tienen un chichón, necesitan, la piel necesita espacio para inflamar y después volver, ¿cierto? Lo mismo el diente. Pero, por ejemplo, ¿cómo controlaríamos también ahí el sangrado? Y también, ¿cómo sería más bien con la eliminación? Porque sería así como estar trabajando, siempre están con sangre, ¿no? No, porque si es que la pulpa no está tan afectada, ¿cuánto es el tiempo de sangrado que usted maneja? De cualquier persona.
¿Cuánto dura el sangrado? Si tú te haces una herida, ¿cuánto dura? Tiempo de sangrado, no sé, ese es el examen médico. Tiempo de sangría, tiempo de ovulación, ¿sabes? 6 minutos. 6 minutos de tiempo de sangrado normal. ¿Ya? Ahora que tú comprimas y aprietes, esa es otra cosa. Pero el tiempo de sangrado normal va entre 5 a 6 minutos. Si tú estás dentro de ese rango, en una lesión así, y tú ves que, claro, sangra un poquito, pero después ya no, tú podrías hacer la terapia endodóntica como preventiva, como conservadora. Pero si tú ves que entraste, sale sangre, pasaste los 6 minutos y sale, ya estás ya tienes la idea de que estás frente a un cuadro de un éstasis, se llama éstasis pulpar, y la pulpa está más inflamada de lo que tú creíste. La tolerancia al dolor de los pacientes es muy diferente entre uno y otro. No todos te van a relatar que le duele la vida ante una lesión, ante un compromiso pulpar relativo, no sé, menor o mayor. Algunos con una misma lesión le duele la vida y se lo quieren sacar, otros con el mismo cuadro no les pasa nada. Sobre todo los hombres somos más largos, porque las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor, eso es fisiológicamente comprobado. Normalmente los pacientes cachos son nosotros, los más alegres. Las mujeres aguantan, y realmente cuando ya no pueden aguantar más, entonces consultan. Pero es muy relativo, pero sí, se podría solamente intervenir eso. Incluso hay algunas técnicas que cortan la pulpa. La pulpectomía selectiva de Speck, ¿nunca la han escuchado? En pediatría. ¿Tienen pediatría? No. Todavía no. Bueno, en pediatría eso se usa normalmente. Pulpectomía parcial de la zona afectada, probablemente toda la cámara, pero los cuernos pulpares, la pulpa que queda en los conductos de los dientes temporales se deja. Al menos eso fue en mi tiempo, no sé cómo está, quizás hay ahora. Ahí tendrá que preguntarle a las autoridades que hacen ahora. Pero, para que tengan, bueno, y después la progresión ya, cuando avanza, tienes la necrosis. Cuando tienes necrosis ya mucho más avanzada, ahí ya te quedas con el diagnóstico necrótico pulpar, ¿no? Aunque tengas aquí cierta cantidad de vitalidad en el último tercio del diente, pero todo el resto está necrótico, aunque esto esté vital, ya tiene invasión bacteriana así o sí. ¿Cuánto tendría que abarcarlo? Así como para ya considerarlo bien una necrosis. Yo te diría que si ya la cámara está comprometida, todo va. Y finalmente la progresión de la lesión periapical, que primero parte con un ensanchamiento del ligamento periodontal, luego avanza a la lesión osteolítica propiamente tal que se ve en la radiografía, primero el granuloma y después el quiste. ¿Conocen esos conceptos? Granuloma, quiste, ¿cuál es la diferencia? Ah, perfecto. Ya, dale, ¿qué va primero? ¿El granuloma o el quiste? El granuloma. ¿Puede haber un granuloma después de un quiste? No, puede haber un quiste después de un granuloma. Porque Siempre. el granuloma... O sea, siempre el granuloma precede al quiste. Eso es. Siempre. No puede haber un granuloma que antes haya sido quiste. No. Por lo tanto, hay una correspondencia de tiempo, ¿o no? Sí. El granuloma siempre es posterior. Eso quiere decir que como hay una correspondencia de tiempo, hay una correspondencia de tamaño. El granuloma tiende a ser más pequeñito, el quiste tiende a ser más amplio. El quiste tiene el epitelio que lo envuelve, ¿cierto? El granuloma no. Y el quiste tiene contenido líquido. Un suelo. El granuloma no tiene contenido líquido. Por lo tanto, radiográficamente podrían ser diferenciables, pero nunca van a poder hacer el diagnóstico radiográfico de uno u otro. No cometan el error de ver una radiografía y decir este es un quiste o este es un granuloma. Siempre el diagnóstico es histológico, de uno o de otro.
hacer la biopsia y mirar. Pero sí hay indicios, teniendo esta teoría de base atrás, sí hay indicios de cuál podría ser cuál. Primero, el tamaño, el quiste es más grande, tiende a ser más grande, sobre 5 milímetros de diámetro. Por La eso 5 radiografía milímetros se describe compatible con granuloma. sí, y compatible con granuloma periapical, sí, o compatible con quiste radicular endométrico. Porque se los menciono ahora porque lo veo mucho en cuarto año cuando me presentan casos me dicen imagen compatible con lesión apical, que no me dice nada. No dice nada eso, es como decir imagen compatible con mancha negra. No. Tienen que, si van a decir compatible con, tienen que tirar un diagnóstico presuntivo. En este caso, o es granuloma o es quiste. Es muy difícil que sea otra cosa. Podría ser otra, pero si es una lesión osteolítica en relación al ápice, normalmente es una de las dos. El granuloma tiende a ser como más grisáceo, la imagen. ¿Ya? El quiste, como tiene contenido líquido, es muy osteolítico. Se ve muy negro en su contenido interno. Y se ve muy corticalizado, como tiene epitelio, los bordes son muy definidos. El granuloma no, tienden a ser más difusos. Ojalá les haya ido bien esa información. ¿No? Entonces, la idea de lo que tenemos que hacer acá es modificar el ambiente ecológico. Vamos a modificar el pH, tenemos que tratar de eliminar sus productos bacterianos, tenemos que eliminar los sustratos que le sirven a las bacterias de nutrición, cambiar las concentraciones de oxígeno, tenemos que cambiar las presiones osmóticas, incluso alteramos la temperatura con los irrigantes. Todo eso para desorganizar y destruir la flora bacteriana. Eso creo que ya se los mencioné. Cerca del 50% de las paredes quedan sin tocar. Independiente de la técnica utilizada, siempre se genera smell layer cuando estás instrumentando y ese smell layer tiene tanto componente orgánico como inorgánico. ¿Okay? Eso ya se lo mencioné. Y la irrigación, como definición, es el lavado y aspirado. Ya no es solo meter líquido al sistema de tonales, sino también sacarlos. Hay que entrar y sacar el irrigante que estás colocando. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Se les ocurre por qué podría ser? ¿Por qué no puedo, por ejemplo, tener una jeringa de irrigante de 2 ml, meterla adentro y con eso es suficiente? ¿Por qué tengo que renovarlo? ¿Para qué hay flujo? Ya, ¿por qué tengo que hacer que haya flujo? Para eliminar las bacterias. ¿Ya por arrastre mecánico? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por qué se va a crear una presión de que entre algo y salga otro? Ya, eso no está describiendo lo que es un flujo, pero sí. Para sacar todo lo terminal. No escucho, chico. Ah, no fuerte. Porque se va secando. ¿Se va secando? Hay que mantenerlo. Para eliminar los restos del barro. Sí, el arrastre mecánico, sí, lo tengo ya. Cuando tienen, y esto es una debilidad de los estudios incluso que se hacen con los irrigantes, cuando los estudios son ex vivo, ¿saben lo que es un estudio ex vivo? Cuando se usa como agentes para probar cualquier cosa, en este caso un irrigante, fuera del paciente. Cuadritos de dentina, no sé, de vaca, o todo lo que sea ex vivo no tiene que ver con que esté trabajando, no estoy haciendo un experimento en el diente y que el diente esté dentro del paciente. Porque sí puedo hacer experimentos en dientes, pero que no estén dentro del paciente. Dientes extraídos. Todos los estudios ex vivo y que no han ocupado, en otras palabras, no ocupan la realidad de juego del tema, ocupan ciertas variables solamente, muestran que los irrigantes, sobre todo, en verdad todos los irrigantes, pero sobre todo el hipoclorito, tiene muy buen comportamiento. Se enfrentan a las bacterias y las matan rápidamente, en poco tiempo. Pero cuando lo llevas y lo comparas en estudios in vivo, o sea, en pacientes, algo pasa, ¿no? Que el hipoclorito no actúa de la otra manera. No es tan efectivo como en el estudio ex vivo. También pasa con el ETA, que es el otro irrigante que tenemos que estudiar. Y también pasa con el Rexina, que es el otro irrigante que tenemos que estudiar.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué afuera se comporta tan bien con la botella y adentro del diente no? Tiene que ver con esto, y tiene que ver con esto, porque los chips de dentina que van cayendo dentro del conducto, el detritus y la dentina en sí misma, todas las paredes del conducto, hacen que a la gente endodóntico y elegante no sepa a quién atacar. Como el hipoclorito tiene tantas funciones en cuanto a matar microorganismos y a disolver tejido orgánico, que me voy, no sé por qué me voy con los tejidos orgánicos ya, no, pero por competencia, muchos microorganismos quedan dando vueltas. ¿Se entiende eso? Entonces, ante el mismo escenario, el irrigante entra y tiene que atacar tiene dos targets. Tiene el tejido orgánico que disolver, pero también tiene el componente microbiológico que destruir. Pero me compiten, entonces necesito renovarlo. Porque entra, ataca, una de las dos, me deja suelto otro, tengo que sacarlo, y después vuelvo a entrar nuevamente con el hipoclorito, y ese sí me va a atacar lo que faltó. ¿Se entiende? Por eso la irrigación es constante, es un proceso de renovación constante. Lavar y aspirar, lavar y aspirar. Porque los componentes adentro del producto están compitiendo con la interacción con el irrigante. Y es un paso sistemático, o sea, se hace durante toda la PBM. Ustedes entran a la cámara y ya están irrigando. Si están frente a una biocrotomía, cuando ustedes entran a la cámara y ven la pulpa vital sangrando, probablemente el irrigante de elección al principio al menos va a ser el suelo, para ir con el mismo suelo, incluso como ya debilitaste la pulpa de la cámara, el mismo suelo te la va a arrastrar y te la va a sacar, sin provocar una inflamación muy grande, porque pasa que si tú llegas e irrigas con hipoclorito al tiro en un conducto vital, se generan muchos sangrados, porque al tiro empieza a degradar tejido orgánico. Entonces se produce un líquido sanguinolento que te mancha todo y te deja, incluso te obstaculiza la visibilidad. Entonces, ahí van a ver en el protocolo de irrigación que normalmente en un conducto vital partimos con el suelo, pero después, cuando ya estamos instrumentando todo esto, desde la gates en adelante, ya estamos con el hipoclorito, aunque sea bio incluso. En las necros no, en las necros tú caes, entras, está todo vacío, sale o pus o tejido necrótico al tiro de la cámara, entonces ya puedes entrar con el hipoclorito inmediatamente. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte de la competencia? Eso es súper importante. Eso es súper importante porque pasa que muchos alumnos en cuarto o quinto no están renovando constantemente el hipoclorito y se quedan con una y dejan ahí y no están porque no tienen este concepto en la teoría. Entonces, no saben que parte de ese hipoclorito no le está haciendo el efecto que debería hacer. Y además, los chips de dentina taponan el pH del hipoclorito. ¿El pH del hipoclorito es básico o ácido? ¿O neutro? Ácido. No. Es ácido, es alcalino. Altamente alcalino. Es sobre 11. Muy cercano a 12. Y todos los chips de dentina, incluso el material orgánico que está dando vuelta dentro del conducto lo tapona, lo tiende a neutralizarlo. Entonces esa alcalinidad tiende a bajar y esa alcalinidad para nosotros es útil porque es cáustica. Necesitas que sea agresivo frente a los tejidos y finalmente esa alcalinidad, ese alto pH es lo que termina por desnaturalizar proteínas, por desnaturalizar las paredes celulares. ¿Sí? Entonces, estos son los objetivos que tenemos para el irrigante, ¿ya? Optimizar la desinfección del producto y prevenir su reinfección, ¿sí? Eso está súper claro, súper repasado. Remover los microorganismos, tanto los que están en biofilm como los que están en estado planctónico. También los restos pulpares, incluso la limpieza de materiales, porque cuando ya viene a la segunda sesión, lo dejaste medicado, tienes que remover esa medicación. Tienes que remover el ionómero, tienes que remover el fermín, si le colocaste fermín, tienes que sacar la motita, parte de ese fermín quizás caiga adentro del conducto también, por eso no lo ocupo.
también, porque ese fermín queda pegado a las paredes alrededor y tienden a caer. De hecho, ayer una compañera de cuarto, de quinto, me decía, Doc, estoy con la 45, estaba súper bien con la 45, en un central superior, y de repente ya no entré más. Estaba llegando a la longitud de trabajo, que era 24, ayer en la jornada PM, o sea, en vespertina, en la jornada vespertina. Estaba llegando a 24 minutos con la 45 y de repente estoy topando, no sé qué es. Entonces voy yo, miro y claro, veo toda la cavidad llena de... No hizo una buena limpieza de su fermín, ella le colocó fermín. Porque están como seteados a colocar el fermín, no hay cómo sacarlos de ahí. Ya le colocó fermín y toda la pared tenía fermín alrededor. Y todo ese fermín fue cayendo. Fue cayendo. Y lo taponeó de fermín abajo. Además, hizo el acceso endodóntico que ella tenía en un principio, cuando lo volvió a hacer, lo hizo más chiquitito. Entonces, toda la cavidad, o sea, todo el fermín que había puesto le quedó como por debajo de las cornisas de su segundo acceso endodóntico. O sea, el primer acceso endodóntico fue más amplio, estaba mejor hecho. El segundo acceso endodóntico fue más pequeño, no eliminó todo el ionómero, y por debajo quedó el fermín. Entonces fue cayendo. Porque tú mueves para allá, para acá, lima, para allá, para acá, le qué sé yo. Fue cayendo. Y como no sacó todo el fermín, tampoco sacó todo el algodón. Entonces le cayó adentro algodón y fermín. Entonces nada, yo meterse un poquitito y repasar la PM, pero desde Lima mucho más anterior. ¿Pero solamente por no agregar lo suficiente? O sea, pasó porque no hizo un buen acceso endodóntico. El acceso endodóntico lo hacen todas las sesiones. La primera es una, pero después lo sellas. La segunda es volver a hacerlo. Profe, ¿cómo podemos controlar así como eso? Así como que no nos varíe tanto el tamaño del acceso. ¿Cómo puedes comprobar? O sea, así como disminuir que pase eso, como que tenga un acceso más chico, más grande. Después. Lo primero tienes que setear en tu mente cuál es tu objetivo de tu acceso. O sea, tienes que saber a dónde tienes que llegar todas las sesiones. O sea, la imagen fotográfica de cómo es un acceso en este diente tiene que estar ahí todas las sesiones. Entonces, teniendo eso, te vas a poder dar cuenta de qué es lo que te falta a tu acceso cuando lo estás evaluando después del principio. Cuando lo evalúas, te das cuenta, mira, le falta expulsividad a este lado, le falta, no saqué toda la restauración de este otro lado. Y lo otro es agudizar el ojo clínico para saber qué es ionómero y qué es diente. Porque si no tienes la sensibilidad visual de poder diferenciar los colores, que a veces son muy similares, yo creo que por eso que le colocan fermín, porque el ionómero tiende a parecerse al diente. Entonces, como todavía están muy entrando en la agudización de la vista en cuanto a los colores del diente y el fermín, perdón, diente y el ionómero, incluso el compósito. El compósito es más difícil de diferenciar. Les cuesta un poco saber cuándo no han eliminado toda la restauración provisoria de la semana pasada. ¿Sí? Yo creo que va por ahí la cosa. Y lo otro es hacer una buena inspección visual, tener una buena luz y mirar bien. ¿Sí? Por eso yo ocupo un lupa, porque de otra manera no tendría la visibilidad que tengo. ¿Sí? Las lámparas, ustedes se dan cuenta, las luces son de mala calidad. Algunas son mejor que otras, pero más encima en el preclínico peor, porque como que queda trabada la luz arriba, entonces tienes que como direccionarla. La imagen siempre tiene que ser como... El paciente en endo al menos tiene que, cuando uno se sienta, el paciente tiene que estar acostado. El sillón tiene que estar totalmente reclinado hacia atrás. Cosa que la cabeza del paciente quede como un poquito más arriba de tus rodillas. La luz tiene que estar pegando al espejo. Si ustedes tienen un foco por allá y la luz viene diagonal hacia acá, van a estar todo el rato mirando así. Entonces, primero, ergonomía, tienen que tener una buena postura de espalda para no tener una joroba a los 27 y problemas cervicales. La luz tiene que estar como arriba de ustedes, que caiga al espejo y del espejo la luz rebota para hacer la visión indirecta. Y el paciente acostado, bien acostado, para poder hacer visión indirecta tanto para inferior como para superior. Pero ahí, tienen que estar ahí, derechos. Y los preclínicos no les ayudan eso. Porque las luces quedan como trabadas muy cerca de la mesa, entonces tienen que ser como una luz media diagonal. Máxima es una luz amarilla que no es muy mala. Bueno, al final tuvimos que repasar la PBM, fue solamente repasar la PBM.
con limas mucho más inferiores a la MAF, y fue saliendo el algodón y fue saliendo al final era puro fermín. Bueno, bien. Prevenir la compactación de detritus, ¿ustedes se acuerdan de eso? ¿Con qué? Aparte de la hidratación, ¿con qué más se hace? Permeabilización. Con la condensación. ¿Cómo se llama ese término? Permeabilización. Permeabilidad apical, ¿sí? Sí. Que es siempre gruesa, fina, 15, 10, 15. Si es un conducto tremendamente grande ya podría ser una venta. Neutralizar metabolitos es importante igual, porque es tan complejo este tema de lidiar con la microbiología endodóntica que no solamente tienes que lidiar con la bacteria en sí, sino que con sus subproductos, o sea, todos los productos que ella emana. Y principalmente de su metabolismo de la endotoxina, las endotoxinas. Las endotoxinas es el metabolito que más problemas les va a dar a ustedes. Es el metabolito que está normalmente en relación a los pacientes que ustedes percuten el diente y les duele. Percusión positiva, ya saben que tienen endotoxinas dando vuelta. Esas endotoxinas son eliminables o son neutralizadas por medio del hipoclorito en algún grado, sí, correcto. El suero no ayuda, el ETA no ayuda. Eliminar la bacteria obviamente ayuda porque baja la producción de endotoxinas, pero las que isolatras negativas, siempre las que las producen. Por eso son más violentas. Es un tema raro. Pero es el hidróxido de calcio, es el que tiene, si hay que compararlos, tiene mayor efecto frente a las endotoxinas que el hipoclorito. Ese es uno de los fundamentos de por qué dejamos hidróxido de calcio en los conductos entre sesiones en pacientes sintomáticos. Neutralizar metabolitos. ¿La irrigación lo hace? Sí, pero la medicación lo hace más. Disolver tejido orgánico e inorgánico, acción antibacteriana y bactericida, sí, permitir acción directa del agente antimicrobiano. El agente antimicrobiano conózcase como la medicación intraconducto. Lubricación del instrumental, siempre ustedes, no sé si de los que han estado por mi grupo me han escuchado decirlo, pero siempre conducto mojado. Sí. Siempre conducto húmedo. ¿Sí? Cuando están trabajando sobre conducto seco, mayor probabilidad de que esa dentina se compacte, mucho más difícilmente de eliminar. Y eso que va cayendo ese detritus. Y en segundo lugar, las limas están siendo sometidas a mucho más estrés. Mucho más estrés. ¿Ya? El hipoclorito es el si usted tocara el hipoclorito y lo siente, va a sentir que es jabonoso. Tiene como un agente ahí que, ahí lo vamos a ver después, que produce como una saponificación. Van a sentir que es como resbaladizo. Entonces, el corte con la lima es mucho más suave. La lima tiende a estar menos estresada, tanto en torsión como en flexión. ¿Previene el oscurecimiento? Sí, porque el hipoclorito además libera oxígeno. Entonces esa liberación de oxígeno es un agente aclarante. Van a darse cuenta, sobre todo en las negros, que la dentina está muy negra por dentro, pero que cuando estás empezando a ocupar el hipoclorito, tenuemente, y durante la misma sesión, te vas a dar cuenta que las paredes, la cámara, el piso, todo se va como despejando y aclarando un poquito. Va cambiando el comportamiento óptico. Eso por la liberación de oxígeno que se genera. El oxígeno libre es un radical muy poderoso, entonces rompe cualquier cadena molecular que pueda estar dando oscuridad a dientes. Y hay que tratar de tener una baja acción citotóxica para los tejidos periapicales. Bueno, hay un equilibrio acá. Tengo que matar, pero no matar mi periodonto. Tengo que limpiar las paredes, pero no erosionarlas. O sea, hay un equilibrio que tengo que tratar de mantener ahí. Y eso tiene directa relación con mi protocolo de irrigación que voy a usar, pero también con las concentraciones de los irrigantes que voy a tener que elegir. No puedo elegir concentraciones muy cáusticas, porque a riesgo de erosionar demasiado la pared, en el caso del hipoclorito, a riesgo de accidentes transapicales, que ojalá nunca les pase, pero el que hacen dos siempre le pasa menos uno. Entonces tengo que tratar de tener ese equilibrio.
básicamente enfrasca las funciones deseables del irrigante en este cuadrito. Esta instancia que no debilita el diente, no la tenemos, porque el hipoclorito sí debilita. El hipoclorito erosiona las paredes, el colágeno de la pared dentinaria. Por lo tanto, si tú estás sobreexponiendo tu diente a muchas sesiones de irrigación con hipoclorito por mucho tiempo, a altas concentraciones, no solamente estás erosionando las paredes más de lo que deberas, sino que también estás debilitando la estructura molecular a nivel del colágeno de la dentina. Entonces, sí, tu diente se puede estar debilitando más de lo que deberas. Por eso las sesiones son no muchas. ¿Ya? Tiene que ser como lo suficiente. ¿Ya? Es prácticamente lo mismo, pero solamente con el respaldo literario ahí, ¿cierto? Entonces, el irrigante ideal tiene que tener un amplio aspecto antimicrobiano, gram positivos, gram negativos, anaerobios facultativos, anaerobios estrictos. ¿Ya? Disolvente orgánico e inorgánico, ya sabemos que el Smart Layer hay que eliminarlo. Inactivar las endotoxinas, acabo de decirlo, disolver el Smart Layer, lo mismo. Lubricante, ¿por qué no lo tengo? Lubricante para proteger un poquito más el corte de las limas, una baja tensión superficial para que difunda más, baja toxicidad tisular y que no sea tan alergeno, que sea más bien biocompatible. ¿Ya? Ese es el ideal. El tema es que no tenemos ese ideal, entonces tenemos que mezclar, tenemos que agarrar lo bueno de uno, tratando de neutralizar lo malo que tiene el mismo, agarrar lo bueno de otro y así. Por eso hay un protocolo de diferentes tipos de irrigantes para poder como atrapar lo mejor de los diferentes mundos. ¿Ya? El hipoclorito tiene harta historia, mucha literatura. Ustedes van a encontrar hipoclorito en endodoncia y van a encontrarse una chorrera de literatura, entonces es fácil de estudiar. Su uso se masificó con la Primera Guerra Mundial, obviamente. Las guerras siempre aceleran el progreso, desgraciadamente es así. Y la Primera Guerra Mundial, Dakin y echó el hipoclorito a todos los heridos con quemaduras y balas y cortes y todo. Entonces eso fue un experimento in vivo que ayuda a registrar que tenía un buen poder antimicrobiano. O sea, las heridas se infectaban menos. ¿Sí? Entonces, desde ahí en adelante empezó como la discusión a ver cuál concentración usamos. Muchos estudios se han hecho para saber si la concentración del 0,5, como la usaba Dakin, es la mejor o mayores son preferibles. Pero la realidad es que en endodoncia ocupamos, los estudios indican que desde concentraciones del 1% hasta el 6% estaríamos frente más o menos al mismo efecto. Lo único que puede variar es el tiempo de llegada a ese efecto. Entonces, si quiero matar tal o cual bacteria, desde el hipoclorito del 1% en adelante lo voy a lograr. Incluso si ocupo el del 6%, voy a lograr el mismo efecto. Pero probablemente si ocupo concentraciones más altas hasta el 6%, lo voy a lograr en menos tiempo, nada más. Pero el objetivo se va a lograr igual. Tienen los fisiológicos como el suero, que lo vamos a usar siempre. Los quelantes, vamos a usar de estos el EFTA o el ácido cítrico. Los otros son como mezclas con antibióticos y otros tipos de medicaciones que no tienen ni siquiera como repercusión en el mercado. No van a ir como a, no sé, biotech, me da MTAD, no. Sí el EFTA y sí el ácido cítrico, son los dos que pueden encontrar. Y también la clorexidina para ampliar un poquito más el espectro antimicrobiano gram positivo. Entonces ahí tienen el suero, que viene en botellas. El suero ahora, le voy a contar algo que no quiero, pero el suero ahora está con una red sanitaria. Entonces no hay suero. Tú vas a la farmacia, anda a cualquier farmacia y ya no hay suero. No tengo con qué irrigar el suelo, tengo que pedir prestado en el hospital porque el suelo está con una alerta sanitaria y se hallaron como contaminados de sus fabricantes. Entonces hace rato ya, tanto el suelo como
El agua oxigenada está con una alerta sanitaria que no hemos podido comprar, al menos los que tenemos consulta privada. Está complicado el tema del suelo hoy. El hipoclorito, que viene en frascos oscuros, ojalá siempre, porque reacciona con el calor y el sol, entonces tiene que mantenerse siempre como estantería cerrada y que no le utilizo. El ETA, que es muy caro, es súper caro. Y la clorexidina. ¿Ya? Esos son los 1, 2, 3, 4 irrigantes a los que ustedes van a estar siempre expuestos, sometidos y van a tener que usar. ¿Ya? Ya, del hipoclorito. Funciones o las características del hipoclorito, ya vimos que es lubricante. La característica destacada y única del hipoclorito, y siempre se lo voy a preguntar al cuarto o quinto, va a ser que es disolvente orgánico. Es el único de todos los cuatro que vimos que es disolvente orgánico. No hay otro. Ese es su distintivo. ¿Okay? Entonces, básicamente, por eso se sigue usando, sumado a todo lo otro, pero no se ha encontrado un disolvente orgánico como el hipoclorito hasta el día de hoy. Entonces, es básicamente por el que se usa, porque como quedan restos pulpares dando vueltas siempre, y la dentina también la está soltando y queda dando vueltas, y la dentina tiene materia orgánica, tienes que disolverla, tienes que sacarla, tienes que vaciarla, el hipoclorito es el que hace es un compuesto halogenado que tiene esa función. Y mejor aún, es más reactivo como disolvente orgánico frente a los tejidos necróticos que a los vitales. Mejor todavía. Inactiva endotoxinas, sí, en menor grado de hidróxido de calcio, eso sí. Incluso tiene acción viricida, o sea, mata virus, esporas, es aclarante, tiene baja tensión superficial, o sea, difunde mucho, difunde muy bien. Su efecto baja dentro del sistema de la nerviosa, ya lo vimos por qué, pero afecta el modo elástico de la dentina. Y la fuerza flexural del tejido dentario se ve afectada, o sea, baja un poquito. Básicamente por la acción proteolítica sobre la matriz colágena. ¿Ya? Y es barato y es accesible. ¿Ya? Nunca vamos a tener problemas de hipoclorito en casi ningún lugar. De abastecimiento al menos. Un poco de química de esto, lo tienen que saber. El hipoclorito se disocia en hidróxido de sodio, de ahí van a sacar el agente saponificante, ese es el jaboncito que ustedes van a sentir. Las cloraminas en el hipoclorito y el ácido hipocloroso. Y el hipocloroso, a su vez, se va a disociar en ácido clorhídrico y en oxígeno líquido. Cada uno de estos ítems tiene su acción. Si esta ecuación está supeditada al pH del ambiente. Entonces, si tenemos un medio neutro ácido, va a predominar la disociación de ácido hipocloroso. ¿Ya? Pero si tenemos un medio más alcalino sobre 9, predomina la formación de cloraminas. Y como el hipoclorito en sí mismo es alcalino, dentro de la ecuación siempre vas a tener más cloraminas, o sea, hipoclorito, más que ácido hipocloroso. ¿Ya? O sea, esta segunda ecuación se da un poquito menos, ¿okay? que la disociación del hipoclorito. Ahora, si comparamos la acción antimicrobiana de S con S, siempre es mejor el ácido hipocloroso. Siempre tiene mejor acción antimicrobiana que el ácido hipocloroso. Por lo tanto, si quisiéramos mejorar la acción antimicrobiana, deberíamos encontrar la forma de bajar el pH del ambiente para que se disocie más ácido hipocloroso que cloraminas en sí mismo. ¿Se entiende eso? Pero cuando entra en boca se... Tiende a antagonarse, sí, tiende a antagonarse siempre. Entonces, al final se forma como un cierto equilibrio. Entonces, el hidróxido de sodio es saponificante y alcaliniza el ambiente. El ácido hipocloroso interfiere en los procesos vitales de las bacterias, básicamente por acción proteolítica. Las cloraminas o el hipoclorito en sí mismo interfiere con el ciclo celular, alteración de la pared celular, degradación de fosfolípidos y ácidos grasos, ¿cierto? El ácido clorhídrico es desinfectante y también desnaturaliza proteínas, y el oxígeno desodorante y degrado. Una de las formas incluso de aclarar un diente tratando un antibiótico
pacientes, mira, me hicieron una endodoncia, quedó negro, ¿cómo puedo mejorar el tratamiento? Una de las formas es meterle una gotita de algodón en hipoclorito y pasársela por la cámara. Primero limpiarlo todo y después pasar el hipoclorito por la cámara para que se genere este efecto. Para que los radicales libres de oxígeno, al momento de disociarse, vayan pegando contra las moléculas que están pegadas, cambiando el componente óptico y se vaya aclarando un poquito. Siempre que uno hace un retratamiento, por ejemplo, siempre el diente queda más claro que como venía, por este efecto. Profe, ¿hay algún efecto adverso si es que lo remuevo mucho? ¿Qué cosa? Si remueve el hipoclorito. ¿Efectos adversos del hipoclorito? Sí. Sí. No, pero me refiero después de usarlo mucho. Sí, pues, la erosión de las paredes dentinarias, siempre. El efecto adverso de la acción proteolítica sobre la matriz colágeno también. Y todas las quemaduras transapicales que se te pueden generar si es que se te pasa el hipoclorito por el ápice para afuera, por eso es la razón. Y también esto. Si bien ayuda al corte de la lima, si la dejáis mucho rato en un hipoclorito se corroen. Entonces los bordes cortantes de la lima se van desnaturando, como que pierden su naturalidad, pierden su filo y se van desgastando. Entonces, es bueno usar con hipoclorito, pero no exponerlas todo el rato a tener las hipoclorito. Tienes que tener como un equilibrio. No es un killer de toda la bacteria. Hay algunos microorganismos que pueden resistir la acción del hipoclorito, sobre todo los que están en biofilm. No diferencia entre tejido necrótico o vivo, o sea, va a disolver todo lo que encuentra. No es capaz de eliminar el tejido inorgánico del Zimmer layer, o sea, el Zimmer layer se va a barrer, cierto componente va a salir, pero no todo. Es muy irritante tisular, o sea, quema, tiene más sabor. Si tú tienes un aislamiento mal realizado y se te escapa el hipoclorito, si no tienes un buen sistema de aspiración y el hipoclorito lo estás metiendo y no estás sacándolo sin que se te desborde, el paciente se va a quemar. Y si tienes concentraciones altas, son quemaduras graves, en el paladar, labio, boca, etc. Y reduce la resistencia flexural de la encima, o sea, ya lo saben. ¿Quieren oxigenarse un rato? Sí. ¿No les he hecho más información? Ya, si quieren un rato. 5 minutos, 10 minutos. 20 minutos. 30. Profe, pasó lista. Barbie, ¿tienes agua? Hasta acá la clase. No hay ni siquiera avanzado la mitad. ¿No ha llegado a la mitad? No.